¿Alguien puede leer lo que dice la pantalla? A ver, un ratito. Mm. Ahora sí. Si alguien puede leer esto. ¿Alguien podría leer? ¿Nadie? ¿Curso están ahí? Y yo lo voy a leer. Ya, por favor. Entra agua a razón de 2,2 kilogramos sobre segundo a una tobera aislada que opera en estado estacionario. A la entrada la presión es 2 megapascales y la temperatura es 500 Kelvin. La velocidad es 40 metros sobre segundo. A la salida la presión es 0,1 megapascales y la calidad es 0,95. Determine A, los diámetros internos de entrada y salida. B, la velocidad de salida. Ya. Ahí entonces tenemos un ejemplo para aplicar la primera ley, tal como habíamos adelantado ayer. Vamos a ir analizando lo que dice. Entra agua. Entonces, agua es nuestra sustancia de trabajo. Por lo tanto, tendremos que utilizar las tablas y o gráficas de agua. En el Reynolds están a partir de la página 104. Entonces ya pueden estar abriendo sus tablitas. Página 104, agua. 104, 105, 106, 107 y más adelante. Eso es lo primero. Segundo, esta agua entra a razón de 2,2 kilogramos por segundo. Masa sobre tiempo. Entonces, esto se llama el flujo másico. 2,2 kilogramos por segundo es el flujo másico. Entra agua. Entonces, este es el flujo másico de entrada. El M.E. Ya tenemos entonces el flujo másico de entrada. ¿A qué entra? Entra a una tobera. Ya hemos conocido la tobera. Aquí está simbolizada la tobera. ¿Ya? Un diámetro de entrada grande, un diámetro de salida pequeño. Esa es una tobera. O sea que vamos a trabajar haciendo un ejercicio en la tobera. ¿Qué tipo de tobera? Es una tobera aislada. Aislada significa que el calor es cero. O la transmisión de calor, cero. No hay calor asociado. Podría haber en algún caso un calor en la tobera. Por ejemplo, si la tobera está expuesta al sol, podría ser un calor que gana. O si el fluido está muy caliente, podría ser un calor que sale. Pero en este caso la tobera está aislada, tendrá aquí un revestimiento aislante. Entonces está aislada. No hay ningún intercambio de calor entre la tobera y el medio exterior. Muy bien. Esta tobera aislada opera en estado estacionario. Significa que la tobera está funcionando desde hace tiempo ya. ¿Cuándo no es estado estacionario? Si la tobera estuviera vacía,
si fuera una tobera nueva, entonces la primera cantidad de masa que entra se quedaría ahí adentro y después recién empezaría el estado estacionario. En este caso ya se supone que la tobera está funcionando desde hace tiempo. Por lo tanto, no hay acumulación aquí adentro. No hay nada que se acumule ahí adentro. Es estado estacionario. ¿Bien? Ahora, a la entrada, aquí en la zona de entrada, la presión es 2 megapascales. ¿Ven? Conocemos la presión del agua y la temperatura es 500 Kelvin. Conocemos la presión y conocemos la temperatura. Ya sabemos que 2 datos son suficientes para saber lo que queramos a la entrada. En las tablas. Una pista más. Si se da la presión y se da la temperatura, seguramente es un vapor, ¿cierto? No es líquido, saturado. Podría ser líquido también. Presión y temperatura nos indican que estamos fuera de la campana. Si estuviéramos dentro de la campana, se hubiera dado solamente el dato de presión o solamente el dato de temperatura. Y tal vez la calidad dentro de la campana. Si estuviéramos dentro de la campana, no se hubiera dado el dato de presión y de temperatura. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que dentro de la campana, al conocer presión ya conoceríamos la temperatura. O al conocer temperatura ya conoceríamos la presión. Como se da presión y temperatura, entonces sospecho que estamos fuera de la campana. Muy bien. La velocidad a la entrada es 40 metros por segundo. Bueno, también conocemos entonces la velocidad de la entrada. Tenemos varios datos a la entrada. Presión y temperatura me van a dar datos de volumen específico, entalpía, entropía, energía interna. Y además de eso tengo la velocidad. Pasemos ahora a la salida. A la salida de la tobera, la presión es 0,1 megapascal. Ha bajado la presión. ¿Bien? Ha bajado la presión. Y aquí se dice la calidad es 0,95. Eso me está indicando que a la salida estoy dentro de la campana, porque la calidad solamente tiene sentido dentro de la campana. Tenemos entonces a la entrada 2 datos, temperatura y presión. A la salida tenemos 2 datos, presión y calidad. Y con esa información tenemos que determinar 2 cosas. ¿Cuáles son los diámetros internos? ¿Por qué se dice internos? Claro, porque a la entrada y a la salida también tenemos un diámetro. Tenemos un diámetro interno y un diámetro externo. Pero por donde circula el fluido es por el lado interno. Entonces no nos interesará el diámetro externo. O sea que el diámetro interno más el grosor del tubo, ¿cierto? Por un lado, más el grosor del tubo en el otro lado, tendrá que ser el diámetro externo. Pero el diámetro externo no nos sirve, como dije, porque el fluido va a circular por el diámetro interno. Por lo tanto, lo importante es el diámetro interno. Y entonces necesitamos conocer el diámetro interno a la entrada y el diámetro interno a la salida. Esa es la pregunta A. Y la segunda pregunta es conocer a qué velocidad sale. La velocidad de salida. Analizando un poquito más la tobera, sabemos que la tobera se utiliza para aumentar la velocidad. Una velocidad de entrada la vamos a aumentar a una velocidad de salida. Por lo tanto, la velocidad de salida tiene que ser mayor. Ese es el objetivo de la tobera. Luego vemos, por ejemplo, que aquí no tenemos ninguna parte móvil. Por lo tanto, ya estamos sospechando también que no hay trabajo. Así está entonces el problema. Los pasos a seguir son los que yo estoy siguiendo ahora. Primeramente,
analizo el ejercicio, tal como lo he analizado, ver qué datos tengo, qué tablas voy a utilizar, y a continuación voy a hacer un esquemita del equipo, del dispositivo. Un esquema. Dibujo la tobera, pongo datos de entrada y datos de salida. Si hubiera algún dato que no esté en las unidades que corresponden, los convertiría. Entonces voy a ir anotando. Ya dije, no hay transmisión de calor. El flujo másico, aquí está anotado, 2,2 kilogramos por segundo. No hay acumulación porque es estado estacionario. Anoto la presión de entrada, la temperatura de entrada y la velocidad de entrada como dato de entrada. Luego, para la salida, voy a anotar la presión de salida, la calidad de salida. Y aquí están las incógnitas. Necesito la velocidad de salida, el diámetro de salida y el diámetro de entrada. Tengo entonces mi inciso A, diámetro de entrada que me falta saberlo, el diámetro de salida que me falta saberlo, y la velocidad de salida, que es la otra incógnita. Aquí no es necesario convertir ninguna de las unidades porque megapascales, Kelvin, metro por segundo están en el sistema internacional y son las unidades que se utilizan en las tablas y o gráficas de agua del reino. Entonces voy a empezar inmediatamente con el procedimiento. Una vez que ya tengo anotado los datos, voy a plantear el balance de masa. Entonces aquí tengo el balance de masa. De ese balance general no aparece masa 2 ni masa 1. ¿Por qué? Porque no hay acumulación y ya hemos visto que para un sistema en estado estacionario sin acumulación, obviamente, esta es la ecuación del balance de masa. Que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Y es el flujo másico en forma general. Que sea a la entrada o a la salida no importa, porque es el mismo. Ahí está establecido entonces el balance de masa. Yo podría ya saber cuánto es esto, porque el flujo másico de entrada ya hemos dicho 2,2. Este valor lo conozco, es 2,2 kilogramos por segundo. Este balance de masa se complementa con este otro, con esta otra ecuación. Reemplazo, ya hemos visto esta ecuación. Este flujo másico de entrada es igual a la velocidad, al área y al volumen específico, todo para la entrada. Para la salida, misma fórmula para la salida. Y este es el flujo másico. Una vez que ya tengo esta ecuación, intentaré saber qué podría calcular de esta ecuación. ¿Qué podré calcular? Voy a ir señalizando con una rayita, aquí la tengo, los datos conocidos o que podría conocer. Entonces comenzaré del lado izquierdo. La velocidad de entrada es un dato, 40 metros por segundo. Este dato es conocido. Esta no es incógnita, es un valor conocido. El área de entrada no la conozco porque no conozco el diámetro. Esa es una de las preguntas. Conociendo el área, puedo conocer el diámetro. Yo sé que esta es una incógnita. Luego, el volumen específico de la entrada lo puedo conocer porque tengo dos propiedades a la entrada. Tengo la presión y tengo la temperatura. Por lo tanto, con estas dos propiedades utilizaré ya sea una tabla o una gráfica y entonces podré conocer cuál es el volumen específico de la entrada. Por lo tanto, marcado. Segundo miembro, la velocidad de salida. No, es una incógnita. Es algo que yo debo calcular. Área de salida. Tampoco porque no hay diámetro. Volumen específico de salida. Ese sí también lo puedo calcular porque tengo la presión y tengo la calidad. Dos propiedades que me van a permitir encontrar la velocidad, el volumen específico de salida, marcado.
Y el flujo másico, dato del problema, marcado. Entonces, ¿para qué me puede servir esta ecuación? ¿Podré calcular algo aquí? Obviamente tengo 3 miembros. Si utilizo el primero y el tercero, veo que ya puedo despejar el área de aquí, ¿no? Despejo el área será el flujo másico multiplicado por el volumen específico y dividido por la velocidad. Entonces ya podría yo calcular el área. Podría utilizar entonces primer miembro y tercer miembro. El segundo no lo puedo usar porque tengo dos incógnitas. Entonces no puedo utilizarlo porque tendría solamente una ecuación. Esta sería una ecuación que tiene dos incógnitas y por lo tanto no puedo utilizar esta ecuación para encontrar ni área de salida ni velocidad de salida. Así lo voy planteando. Entonces, lo voy a calcular. Lo calcularé. Despejo el área de entrada, aquí está despejada, y ya puedo entonces fácilmente encontrar el área de entrada reemplazando. Voy a reemplazar. Con la presión de entrada, que son 2 megapascales, y la temperatura de entrada, 500 Kelvin, voy a ir a la tabla de agua. Entonces vamos a ir a la tabla de agua. Vamos a leer. Ustedes tienen, ya les dije, la tabla de agua, porque esa es la tabla que vamos a utilizar. Ya aquí les he indicado qué página es, para que se guíen. La página 107. Entonces revisen ustedes la página 107 y verifiquen estos datos. ¿Ya está la página 107? Entonces, entramos a la página 107, que corresponde a vapor sobrecalentado, dice tabla de gas. Entramos con la presión en la columna y leemos la temperatura que está indicada en la fila. Buscamos la temperatura de 500, buscamos la presión de 2 megapascales. Y entonces vamos a leer el volumen específico. (107). Buscamos el 2 que está al final de la mitad de la página. 2 megapascales. Y 500. Si ustedes se fijan, ya lo hemos revisado, pero igual no está de más verlo otra vez. Cuando dice ahí 2 megapascales, abajito entre paréntesis, dice 485,6. Esa es la temperatura a la cual hierve el agua, cuando la presión es 2 megapascales. Abajito entre paréntesis está el punto de ebullición. Bueno, nuestra temperatura es 500, por lo tanto está sobre el punto de ebullición. Por eso que es un vapor. Porque a 2 megapascales el punto de ebullición es 485,6 Kelvin y la temperatura a la que está el agua es 500. Es una temperatura más alta que el punto de ebullición, por lo tanto está en fase de vapor. Ya. Leemos el volumen específico. Leemos el volumen específico 0,1044. Verifiquen ese valor. 0.1044 es el primer valor de un grupo de 4 que aparece en la tabla. El primero de arriba, 0,1044. ¿Qué unidades? Metros cúbicos por kilogramo.
Esas son las unidades del volumen específico, que está indicada también. La unidad del volumen está indicada en el texto. Un poquito más abajo dice entalpía, 2840.5 kilojoule por kilogramo. Más abajito dice 6,4242 es la entropía, y más abajo dice 2631.8 es la energía interna. Bueno, energía interna no nos va a interesar, como ya hemos visto, porque es un proceso en estado estacionario. No es sistema cerrado. Si fuera sistema cerrado, tal vez ahí sí nos interesaría la energía interna. En este caso, como es sistema abierto, nos interesa la entalpía. Y la entropía no, porque no vamos a utilizar todavía entropía, ya que no vamos a hacer el balance de entropía. Estamos solamente con el balance de masa. Lo que nos interesa de momento es el volumen específico. Pero aquí se ha notado también la entalpía, adelantando un poco porque seguramente más adelante vamos a necesitar la entalpía. Bien. Y entonces reemplazamos. En la ecuación que mostré en la diapositiva anterior, reemplazamos 2,2 el flujo másico, 0,1044 el volumen específico y 40 la velocidad. No anoté las unidades, obviamente, porque ya sabemos, el área va a salir en metros cuadrados porque estamos en el sistema internacional. Podríamos revisarlo. 2,2 kilogramos por segundo. 0,1044 metros cúbicos por kilogramo. Se va a simplificar kilogramo, va a quedar metro cúbico por segundo. Y aquí abajo, 40 metros por segundo, se va a eliminar el segundo, y arriba teníamos metro cúbico, y aquí tenemos metro, y nos va a quedar metro cuadrado. Por lo tanto, esta área de entrada será 0,0057 metros cuadrados. Bien, ya tenemos entonces el área de entrada, y con eso podemos determinar el diámetro de entrada para contestar algo del inciso A. De cómo se relaciona el área con el diámetro. En un tubo, en una sección circular, el área es pi d cuadrado cuartos. Esa es la fórmula para área y diámetro. Área es igual a pi, diámetro al cuadrado, y todo eso dividido por 4. Entonces, de esa fórmula que estoy indicando, se despeja simplemente el diámetro. Despejando el diámetro tengo la raíz cuadrada de pi cuartos, perdón, de 4 sobre pi, área de entrada. Reemplazo el área de entrada, que está en metros cuadrados, reemplazo el 4, reemplazo pi, y entonces calculo, y eso me da 0,086 metros. Ese es el diámetro, 0,086 metros, que convirtiéndolo a centímetros para tener una idea mejor de lo que, de las dimensiones, de la magnitud, entonces divido por, multiplico por 100 y me queda 8,6 centímetros. 8,6 centímetros, imagínense ustedes cuánto es 8,6 centímetros, pueden tomar una reglita y decir, 8,6 centímetros es esta cantidad. Ese es el diámetro del tubo de entrada. Ya tengo entonces, para la entrada, el diámetro. 8,6 centímetros. Entonces, voy a regresar a la otra diapositiva. Habíamos visto que en esta ecuación, lo único que podíamos calcular
a partir del balance de masa, lo único que podíamos calcular era el área de entrada y por consiguiente el diámetro de entrada. Entonces ya tenemos resuelta esta primera parte. Ahí ya tenemos el valor de los 8,6 centímetros a la entrada. Y conocida esta área de entrada, ya no podemos seguir más adelante con el balance de masa. O sea que el balance de masa nos ha servido de algo, no para todo. Con el balance de masa hemos logrado encontrar una parte del inciso A, una parte. Solamente hemos podido encontrar área de entrada o diámetro de entrada. Y ya no podemos utilizar más esta ecuación, así como está. Porque como dije, aquí tenemos en el segundo miembro dos incógnitas. Y como tenemos solamente una ecuación, no podemos resolver una ecuación con dos incógnitas. Entonces, como hemos agotado el balance de masa, entonces pasaremos al siguiente balance, al balance de energía. Si con el balance de energía logramos resolver el ejercicio, muy bien. Hasta ahí llegamos, ahí terminó. Pero si faltara algo, entonces podríamos hacer uso del balance de entropía. Ese es el orden. Primero, balance de masa. Segundo, balance de energía. Y tercero, balance de entropía. Estamos en la primera parte, en el balance de masa. Ya hemos terminado el balance de masa y entonces pasaremos al balance de energía. Revisemos la clase anterior, la clase de ayer y del anterior también, del jueves. Ahí tenemos la primera ley, ¿cierto? Tenemos una ecuación larga, bien larga en la primera ley. Tenemos prácticamente 4 magnitudes grandes de energía. La primera es el calor. La segunda es el trabajo. La tercera es la energía debida al flujo. Y la cuarta, la energía del sistema. Veamos entonces, de esas 4 magnitudes grandes, calor no hay. Ya lo hemos visto, calor no hay. Por eso, 0. Luego, trabajo no hay. No se anotó el trabajo, no hay trabajo, porque no hay ninguna parte móvil en esta tobera. Después tenemos esta que es relacionada con el fluido. Y la última que también es 0 relacionada con el sistema. Como no hay entrada ni salida, la última parte se ha hecho 0. Y nos queda esta ecuación. Aquí también ya se ha simplificado la energía potencial. Porque aquí habría energía potencial de salida y aquí habría energía potencial de entrada. Pero en una tobera, analicemos un poquito más, en una tobera, ¿qué energía potencial puede haber? Si por aquí entra el fluido y sale a la misma altura, no hay cambio de energía potencial, ¿no? Ya se está despreciando la energía potencial. ¿Por qué? Porque la altura es la misma. Ahora, pensaríamos, por ejemplo, pero esta molécula que va por aquí arriba baja su altura, por lo tanto hay una disminución de energía potencial. Claro, pero esta que está aquí abajo la aumenta y se compensa. Por lo tanto, no hay cambio de energía potencial en esta tobera. Esta tobera, vean la que está en forma horizontal. El ejercicio no dice nada que sea una tobera horizontal, podría haber sido una tobera vertical, que el fluido esté subiendo o que el fluido esté bajando. Y entonces ahí sí podría haber un cambio de altura y por lo tanto un cambio de energía potencial. Pero resulta que estas toberas son demasiado cortas para poder considerarlas significativas en la altura. Vamos a verlo después. Por ejemplo, si una tobera que mide 20 centímetros, 30 centímetros, es un cambio muy pequeño de energía potencial. No hay toberas de 10 metros, por ejemplo.
Entonces, de momento lo vamos a dejar así. Estamos considerando que es despreciable el cambio de energía potencial en una tobera. Sigamos adelante. Entonces, ya no se anotó aquí. No se anotó el cambio de energía potencial. La entalpía, yo les dije que era lo más importante, ¿cierto? Son valores grandes. En la tobera no podemos despreciar la velocidad. ¿Por qué no podemos despreciar la velocidad? Porque justamente ese es el objetivo de la tobera. El objetivo de la tobera es cambiar la velocidad. Por lo tanto, en una tobera siempre va a haber un cambio de velocidad. Por eso que la velocidad no se puede despreciar en una tobera. Eso es lo más importante para la tobera. Ese es el objeto de la tobera. Entonces me queda la ecuación de esta manera. Calor cero, trabajo cero, la energía debida al flujo, flujo másico de salida, entalpía de salida más velocidad de salida cuadrada entre 2, menos flujo másico de entrada, entalpía de entrada más velocidad de entrada cuadrada entre 2. No hay cambio de energía potencial en la tobera y no hay el último término que corresponde a la acumulación o al sistema. Esta es una ecuación en la que se puede simplificar el flujo másico. Se simplifica el flujo másico y la ecuación me queda más sencilla. Me queda más sencilla. Entonces, ya pensando en el inciso B, voy a despejar la velocidad de salida. De esta ecuación, despejo la velocidad de salida. Al despejar la velocidad de salida, me queda así. Listo. Y entonces, otra vez, con esta ecuación, voy a ver si puedo resolverla. Y entonces voy a ir señalizando las variables que yo conozca. Este parámetro, la velocidad de entrada, ya dijimos que se conocía. Ahí le puse una rayita para que ya no me moleste y decir, esto ya es conocido. Es un dato del problema. Recuerdo que era 40 metros por segundo la velocidad de entrada. Luego, la entalpía de entrada. ¿Cómo calcularé la entalpía de entrada, la entalpía de salida? Bueno, la entalpía de entrada ya la he encontrado antes. Ahí está, con los datos de entrada. Con datos de entrada encuentro la entalpía de entrada, conocida. La entalpía de salida, también con los datos de salida, porque ya recuerdo que en la salida tenía la presión y tenía la calidad, dos propiedades que me van a permitir encontrar la entalpía de salida. Por lo tanto, esta ecuación la puedo resolver para encontrar el inciso B. Muy bien. Ahora, encontraré, al usar las tablas, ¿cómo lo hago? Entro a la página 105, tabla de agua, página 105, con la presión de 0,1 megapascales. Entonces vayan ustedes para verificar los datos. Página 105. Y ahí tendremos en la primera columna presión 0,1 megapascales. Voy a leer en la F y en la G. Voy a leer HF. ¿Cuánto es HF? 418 kilojoule por kilogramo. Puedo leer HG, 2675. O puedo leer HFG directamente, 2257. $2,257 es HFG. Podría haber leído también HG, pero ustedes saben que no importa, que sea HG o HFG, no va a importar porque ya sabemos que la suma de HF con HFG, la suma de estos dos, me da HG. Entonces, yo tengo los tres datos. Tengo HF, HFG y sumando los dos tengo HFG, la que yo necesite. Luego tengo los valores de volumen específico. 0,1, volumen específico
0,1 megapascal, 0,001043 metros cúbicos por kilogramo. Eso está en la tercera columna. En la cuarta columna, estoy en la página 105. En la cuarta columna, Vg es 1.694. Ahí están entonces los valores. Bf, Vg. Entonces voy a encontrar H de salida. ¿Cómo? Reemplazando simplemente en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? H de salida es igual a HF más X HG menos HF. HG menos HF se llama HFG. Entonces reemplazo HF, reemplazo la calidad, que era un dato del problema, 0,95, y reemplazo la diferencia entre HF y HG, la diferencia de los dos, que está aquí, y entonces me da una entalpía de salida de 2.562 kilojoules por kilogramo. Ya tengo este valor, ya lo tengo calculado, 2.562. La entalpía de entrada ya la conocía por lectura directa de la tabla. Y 40 es la velocidad, dato del problema. Entonces reemplazo aquí. Pero este 2 de la fórmula se ha convertido en 2.000. ¿Por qué será? ¿Por qué este 2 es 2.000? Aquí tengo la velocidad de entrada al cuadrado, 40 al cuadrado. Tengo la entalpía de entrada, 2.840,5, la entalpía de entrada. La entalpía de salida, que ya la calculé, 2.562.2. Y este 2 se ha convertido en 2.000. ¿Por qué razón? Solamente por una razón de unidades. Analicemos las unidades. La velocidad tiene que darnos en metros por segundo, que son las unidades de velocidad. Metro por segundo al cuadrado, cuando sea en raíz, bueno, se va a eliminar y va a quedar metro por segundo. Por lo tanto, la velocidad de salida va a tener las mismas unidades de la velocidad de entrada. Entonces, para sumar a esta velocidad de entrada, que se va a expresar ahora en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto está en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Le tengo que sumar algo también en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado para que se puedan sumar. Inicialmente, sin el 2000, solamente con el 2. Esta estaba en ¿qué unidades? Kilojoules sobre kilogramo. Este está en kilojoules sobre kilogramo. Este está en kilojoules sobre kilogramo. La diferencia de los dos sigue siendo kilojoules sobre kilogramo. Entonces yo no puedo sumar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado más kilojoules sobre kilogramo. Son unidades diferentes. Entonces, para poder convertir kilojoule sobre kilogramo, que corresponde a esta diferencia de entalpías, en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, hay que multiplicar por 1000. Hay que multiplicar por 1000. O sea, estos kilojoules hay que convertirlos en joules. Para eso se multiplica por 1000, para que estos kilojoules por kilogramo, los kilojoules, multiplicándolos por 1000, se convierten en joules. Y joule sobre kilogramo, ahí sí, joule sobre kilogramo es igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. 40 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más todo esto, ahora multiplicado por 1000, que corresponde a joule sobre kilogramo, se pueden sumar. Como ya dije, ¿por qué? Porque metro cuadrado sobre segundo cuadrado es igual a joule sobre kilogramo. Bien. Entonces, haciendo la conversión de las unidades y multiplicando ese 2 por 1000, calculamos todo y tendremos
nuestro resultado en metros por segundo. Por lo tanto, el inciso B ya lo hemos calculado, 747 metros por segundo. Entonces, fíjense que el balance de masa nos ha servido para calcular solamente el diámetro de entrada. Con el balance de masa no podíamos calcular la velocidad de salida. Hemos tenido que acudir a la primera ley, con las consideraciones y simplificaciones que ya hemos visto. Una vez que ya hemos encontrado la velocidad de salida, entonces decimos nuevamente en nuestro balance de masa, ahora que ya hemos calculado la velocidad de salida, entonces ahora sí podemos utilizar esta ecuación. Segundo miembro y tercer miembro podemos usar. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos calculado la velocidad de salida, nos queda solamente una incógnita en esta fórmula. Antes no podíamos usar porque eran dos incógnitas. Ahora, conocida la velocidad, nos queda solamente la incógnita de área. Y procederemos tal como antes. Igual que antes. Despejaremos el área y calcularemos el área de salida y luego el diámetro de salida. Así lo haremos entonces. Aquí está ya despejada el área de salida. Tenemos el flujo másico, el volumen específico y la velocidad. El flujo másico lo conocemos. Era dato del problema. La velocidad de salida la hemos calculado recién. Y nos falta el volumen específico de salida. ¿Cómo se encuentra el volumen específico de salida? Con dos propiedades a la salida. ¿Cuáles son esas dos propiedades a la salida? La presión y la calidad. Y entonces ahora sí sabremos por qué necesitamos los volúmenes específicos. Reemplazamos en la fórmula otra vez. Volumen específico de salida es el volumen del líquido a la salida. Ahí está. Más X a la salida, 0,95, dato del problema, por la diferencia de los dos volúmenes, el del gas menos el del líquido. Volumen del gas menos volumen de líquido. Entonces ya podemos encontrar también con esas dos propiedades a la salida. Con la presión y la calidad, vamos a poder encontrar el volumen específico de salida. 1.609 en las unidades que corresponden, metros cúbicos por kilogramo. Este volumen específico de salida, entonces lo vamos a llevar a la fórmula y vamos a poder encontrar el área de salida. Lo llevamos a la fórmula, reemplazamos. 2,2 el flujo másico, 1.609 volumen específico, 747 la velocidad, y entonces tendremos el valor del área de salida, que nos da otra vez en metros cuadrados. Y finalmente, contestamos cuánto es el diámetro por la misma fórmula que hemos usado antes. Reemplazamos el área de salida y lo demás, y tenemos el área. Perdón, el diámetro. 0,078 metros. Por lo tanto, un 7,8 centímetros. Bien, este es el ejercicio entonces, y ahí está completamente resuelto. ¿Qué podemos concluir aquí? Veamos los valores. Por ejemplo, área de entrada, el diámetro de entrada, 8,6. El diámetro de salida tiene que ser menor porque es una tobera, 7,8. Ese es el objeto de la tobera. Disminuir el diámetro. ¿Para qué? Para aumentar la velocidad. ¿Cuál era la velocidad de entrada? Dijimos que era 40. A la salida, ¿a qué velocidad sale? A 747. De 40 metros por segundo que entraba,
está saliendo a 747. Está logrando el objetivo, ese es el propósito, aumentar la velocidad de salida. ¿Y cómo se aumenta la velocidad de salida? Disminuyendo el diámetro. Aquí se ha disminuido de 8,6, se ha disminuido a 7,8. A ver.